para leer una porción y poner este tiempo en manos del Señor. Cuando ya estén ahí, me dicen amén, ya listos, arrancamos. Bien, ¿ya estamos ahí? Bien. Evangelio de Juan, capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, te doy gracias nuevamente, Señor, por darnos esta oportunidad de reunirnos para alabarte primero que nada, Señor, y para conocer de tu palabra, saber de tu consejo, Señor, y atesorarlo para ponerlo por obra, Señor, para ser hacedores de la palabra. Dios, te ruego, nos hables de manera que entendamos que, Señor, que quites de nuestra cabeza las distracciones. Si se presentan distracciones en este momento también, Señor, que no sean interrupciones reales para nosotros, porque estamos buscándote a ti y tú nos hablas a nosotros, Padre. Haz tu voluntad en tus hijos, Señor, en tu iglesia, Señor, y háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace 2, 3 semanas les platicaba, creo que hasta un mes, ¿no? Acerca de las ovejas que me toca ver, que seguramente les ha tocado también a muchos de ustedes ver en los campos, ¿no? Cómo saben a dónde las lleva el pastor y cómo saben a quién seguir y cómo saben por dónde ir. Eh, pero no sé si les ha tocado ver en algún momento algún video que ponen por ahí, que se rebelan las ovejas y hasta atacan a otras personas, o a veces hasta el mismo pastor. Por ahí hay algunos. Y les platicaba acerca de cómo las que confían y saben el camino, el pastor ya no solamente va adelante, puede ir ya de regreso, las va atrás viendo nada más que no se vayan y van llegando al lugar al que ven, cuando visualizan ya dónde está o la casa o el corral o donde está, van corriendo. Igual llego a otro lugar donde tienen el redil, que es redil, eh, a un lado de la entrada de la casa, y cuando balan muy raro, ¿no? Como que lloran, como que se escuchan muy curiosas. Pero cuando pasa alguien que conocen ellos, ya sea porque sea el que les da de comer, les da de beber o la saca a pastar, empiezan a hablar diferente y todas al unísono ubican a cada quien, ¿no? Cuando lo escuchan también, aunque no lo estén viendo, porque me toca dar consulta ahí a un ladito y estoy poniendo atención en eso, y muy escandalosas, pero saben con quién más, con quién no, y a quién con qué ponen atención. Sí ponen atención, pero Jesús no dice que seamos ovejas reales, ¿no? Como dice aquí, son alegorías, pero sí nos compara de alguna manera por el cuidado del pastor sobre todo, por el cuidado del tema de que hay alguien a cargo de aquellos animalitos que necesitan cuidar, que necesitan proteger, que necesitan guiar, que necesitan alimentar y, bueno, ovejas dan lana, hasta el tema de cortarles el pelo, ¿no? O la lana cada año. ¿Cómo se le llama esto? La esquila, ¿no? Más bien, la esquila. Ajá, porque creo que encontraron alguna oveja en algún momento como con quién sabe cuántos kilos sí, pobrecita, sufre mucho porque eso es un peso que cargan encima. Entonces, todo el cuidado que deben de tener. Y luego, la ilustración es
la iglesia para Jesús la compara con esto, que hay que tener cuidado. Entonces, dice de nuevo este tema, es importante porque el buen pastor sabemos quién es Jesucristo. Pero vamos a ver todo lo que menciona aquí a través de este tema, porque hay muchas figuras, ¿sí? Hay desde las ovejas, pero hay un pastor, pero también hay un ladrón, hay un saqueador, hay un portero. ¿Sabían que hay un portero? Sí. Eh, hay varias figuras aquí que tenemos que tomar en cuenta, es decir, ¿quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son para no confundirnos? Porque a veces decimos, Satanás solo viene para matar, hurtar y destruir. Y ahí no dice Satanás, ¿sí? Ahí dice el ladrón, no dice Satanás. Pero que creemos que eso es, ¿no? ¿Por qué? Porque lo interpretamos como tal vez ya lo hemos escuchado otras veces y decimos, es que ¿quién quiere destruir, matar? Y bueno, vamos a ver qué dice aquí. Recuerden, venimos de un tema de ceguera y de nuevo tener la vista. Venimos de que darnos cuenta de que a un ciego, que espiritualmente entramos todos en ese tema, en la ceguera, Jesús le dio la vista, Dios, el poder de Dios se manifestó a través de él, le dio la vista y pudo ver. Dice, yo no sé qué pasa alrededor, yo no sé quién sea, más no lo conozco de vista, nada más lo escuché a ese Jesús, pero ¿qué hizo? ¿Cómo le hizo? Si es pecador o no. Pero yo estaba ciego y ahora veo. Ojo, hay que marcar esas partes, ¿no? Yo era ciego, ahora veo. Y sé, cuando hace esta declaración teológica, ¿no? Que a un pecador Dios no lo escucha. Y a mí me dio la vista. Y a nosotros nos dio la vista. Y sabemos que es Dios. Jesús es Dios. Pero la ceguera espiritual continúa. Para mucha gente continúa. Y aquí lo vamos a ver. Ahora lo ejemplifica o lo ilustra con el tema del redil. Y terminando esto, este capítulo 9 dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y continúa, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En el lugar en el que vivas, en el lugar en el que estés, donde hayas habitado, te hayas mudado, no. Sabes bien que cuando ves a alguien que está como metiéndose a una casa por otro lugar que no es la puerta, algo está mal. Lo mejor que puede pasar ahí es que se le hayan olvidado las llaves y ya sabe cómo brincarse a su casa, ¿no? Pero de ahí en más, algo no está bien ahí. Y aquí en esta colonia, la verdad es que sí se brincan. Aquí roban 3 veces en menos de 6 meses, ¿sí? Y nadie nos dimos cuenta, 3, 4 de la mañana, ¿sí? Pero se brincaban. Y las cámaras están ahí, pero ¿qué les importan las cámaras, no? Pero nos dejan ver. Ya ahorita ya la habitan, está deshabitada. Pero te das cuenta, si ves a alguien brincar, aunque vayas en la noche manejando a tu casa, ah, caray, algo está pasando en ese lugar. De esos seguramente, lo más seguro es que no sean los dueños. Digo, puede ser que se les olvidaron las llaves y se animaron a brincarse, pero por lo general no pasa eso en la madrugada, sino de día, cuando se nos quedan las llaves y andamos buscando ahí la escalera que a ver quién nos deja pasar. Pero Jesús lo dice de esta manera, ¿no? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y estas son las primeras figuras que aparecen en este lugar. El que no entra al redil, el que no entra al lugar donde están las ovejas, este es ladrón y salteador. ¿Qué hace un ladrón? Roba. ¿Qué hace un salteador? Lo mismo, despoja, ¿sí?
Es como redundar aclarando dejando muy claro el punto, ¿no? Ladrón y salteador. Más adelante dice que ¿quién es la puerta? Jesús es la puerta. Entonces, el tema es que el que no va a través de Jesús, el que no ha señalado Dios o Jesús, no ha nombrado, no ha llamado, ese simplemente es un ladrón y un salteador. No está entrando por la puerta, ¿sí? Sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora, si Jesús es la puerta, ¿él tiene que entrar por la puerta? Él es el buen pastor, pero él está hablando del tema aquí, del tema de Jerusalén, de Israel, de las ovejas de Israel. El redil es Israel, ¿sí? Y las ovejas son las que están ahí, porque más adelante nos muestra que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No todas las ovejas que están ahí son las que le siguen, sino las que escuchan su voz son las de él. Entonces dice así, mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es, a este abre el portero. ¿Se acuerdan? Bueno, más adelante en el capítulo 15 hablamos de la vid verdadera. Pero ¿se acuerdan que hay un labrador? ¿Quién es el labrador? Es Dios. La vid es Jesús, los pámpanos somos nosotros. Aquí el portero, lo podemos ver también, Dios, porque Él abre la puerta, porque Él está poniendo a Jesús como la puerta. Pero el buen pastor es que sigue siendo Jesús aquí, pero nos deja ver, lo que nos va a dejar aquí ver es nuestra posición en Dios, en Cristo, en todo momento. Dice aquí, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿A quién? Al que entró por la puerta, al que sí dijo Jesús, por ahí es, ese es el camino, esa es la verdad y por ahí es la vida, por Jesucristo. Entonces, la fe en Jesucristo hace que esa puerta se abra. Entra y encuentra, bueno, en este caso nosotros somos las ovejas también aquí. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Recuerdas que va Jesús buscando a sus discípulos y les dice, les habla por su nombre a cada uno y les dice, sígueme? ¿Y tú crees que no conocía el nombre de todos los otros 500, 5,000 o 10,000 personas que estaban alrededor? De cada uno. Pero él sabía quiénes eran sus ovejas y quiénes no eran sus ovejas también. Pasamos el capítulo 4, 5, donde les confronta Jesús cuando les habla acerca de si lo siguen por el alimento o por las señales o lo siguen por la palabra que les da. ¿Ustedes también se quieren ir? Le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Adelante, ¿no? Ustedes también, no, pues ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La fe nos deja ver la vida eterna, ¿sí? La fe, la fe que va creciendo, que va forjándose en nosotros, porque de otra manera solamente, pues sí, yo sé, yo quiero creer, pero mi fe a veces me cuesta, le batallo, sí, pero en algún momento, como nos da la instrucción, Pablo dice, echa mano de la vida eterna, o sea, que tu fe crezca, que tu fe se manifieste, que cuando tengan los problemas, vengan las situaciones complicadas, sepas que estás seguro para siempre en Cristo, ¿no? Ese es el punto, estar conscientes de que nuestra fe no es algo que se vea en este momento o que se manifieste en este momento eh, a la vista, pero que está ahí. Es un hecho, las cosas van a suceder, están sucediendo y nosotros tenemos la seguridad eterna. Pero bueno, dice aquí,
a sus ovejas llama por su nombre y las saca del redil. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las propias, ojo, las propias. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Les decía que hay varias figuras. Está el pastor, está el ladrón, el salteador, el portero, pero viene una figura más adelante y es el asalariado. Y hay una confusión entre pastores y no pastores y ovejas y demás. ¿Sí? Hay una confusión fuerte, pero Jesús dice, la oveja, sus ovejas oyen su voz y le siguen. La palabra de Jesús es confrontante, transforma sí, pero es confrontante, es muy confrontante. Yo quisiera, como muchos a veces predican, es que, ay, cómo me da paz. No, la verdad es que la palabra de Jesús es muy confrontante. Si en ese tiempo la palabra de Juan el Bautista confrontaba a la gente, sobre todo cuando los paraba en seco y les gritaba, generación de víboras, la palabra de Jesús es todavía más fuerte, porque está queriendo rescatar al pecador del fuego eterno, de la muerte eterna. Y eso no es la verdad es que con palabras solamente de, ay, pobrecito, estás pecando, voy a esperar a que dejes de pecar. No va a pasarle, no van a suceder esas cosas. Nos tiene que mostrar el pecado, nos tiene que mostrar la consecuencia y nos tiene que mostrar la salvación. Por eso es salvación. Y aquí es interesante ver, él entra al redil y saca las suyas. ¿Hay más ovejas? Sí, pero aquí dice, a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Y quiénes son sus ovejas? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él las llama, Él nos llama, pero responden solamente aquellos que quieren responder. Dice después de ese versículo que acabamos de recitar, los que dejaron que esa luz alumbrara, no la oscuridad, no eligieron la oscuridad. Ese es el punto, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cuántas veces habla Jesús acerca de guardar su ley, sus mandamientos, su palabra, de ser sabios si hacemos lo que Él dice y necios si no lo hacemos, o ser prudentes? Este es el punto. ¿Somos ovejas de Jesús? ¿O nomás nos dejamos ir entre el rebaño, no? Y somos cabritos que andamos saltando por ahí, por todos lados. ¿Somos ovejas o no? Jesús el buen pastor dice 7, el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, ¿por qué no entendieron la alegoría? ¿Qué es una alegoría? Una ilustración, ¿sí? Una ilustración, o sea, nos está ilustrando a través de manzanitas, en este caso a través de ovejitas y pastores, lo que Él quiere decirnos. Una alegoría es una ilustración. Y el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿son qué? Ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará
y saldrá y hallará pastos. Otra vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, solamente un camino al Padre, yo soy la verdad. Él es el verbo de vida y yo soy la vida. Cuando vemos en ese versículo 9, yo soy la puerta que por mí entrará será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué nos recuerda? Como pensando en el pastor. El Salmo 23, ¿no? El Salmo 23 que nos lleva a leer, bueno, lo vamos a poner aquí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y ya no habrá mal alguno, ¿no? Dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Hay condicionantes ahí? La condicionante es: ¿escuchas la voz del pastor de Jesús y le sigues? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todo lo que dice aquí, que describe, yo lo quiero o tú no lo quieres. Pero es nuestro pastor. Es nuestro buen pastor. A cada uno, a cada uno. O sea, cuando yo escucho la voz de Jesús, yo le sigo. Cuando Él me dice, por aquí, yo voy. Cuando Él me dice, haz, lo hago. Deja de, lo dejo. Yo escucho la voz del pastor. O traigo el callado aquí, que lo siento todo el tiempo como que me está jalando para un lado y para otro, porque no más quiero andar corriendo por todos lados. ¿Qué, qué soy? Digo, cabrito, jirafa, león, ¿qué soy? Oveja, ¿qué soy? Porque esto se escucha muy bonito, como muchas cosas, y a nosotros la verdad es que nos acostumbramos a querer ir a la iglesia y salir. Ay, hoy sí salí bien cargado porque Dios me ama tanto. Pues es que estamos aquí porque Dios nos ama. ¿Sí? Por eso estamos aquí, porque Dios nos ama. Si no, tal vez ya estaríamos quemándonos eternamente. Estamos aquí porque Dios nos ama y nos da la oportunidad de buscarle y de arrepentirnos y de ponernos a cuentas con Él cada día. Y de escuchar temas como este. Sí, qué bonito, ¿verdad? Él es el buen pastor, qué padre. Jesús es el buen pastor. Y yo soy una de sus ovejas. ¿Sí? El tema es, yo soy una de sus ovejas, porque si Él es buen pastor, sí, qué bueno. Dios es fiel, Él no puede cambiar, Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Pero yo lo escucho y le sigo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y son y salteadores. Fíjate lo que dice el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y otra vez la interpretación que muchas veces hemos escuchado es que aquí es Satanás o es el diablo. Pero la verdad es que es el que no entra por la puerta. El falso maestro, el falso profeta, aquel que va con la intención, a veces sin darse cuenta, cae en ese error y comienza a golpear la iglesia o a dividir la iglesia o a lastimar y lastima a las ovejas. Entre los pies se llevan a muchas ovejas en muchas ocasiones. Ese es el ladrón, ¿sí? Y ese es el salteador. No es solamente Satanás. Satanás utiliza al ladrón, sí. Utiliza al salteador, sí. Pero él no entra. Él
Él les habla. Él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y de repente encontró un oído y ese oído recibió toda la instrucción y se va por ese lado. ¿Qué caracteriza a un falso maestro, un falso profeta, alguien que puede ser uno de estos ladrones o salteadores? A veces es difícil detectar, pero el fin es un golpe a la iglesia fuerte. A veces divisiones, a veces destrucción completa. Mata la fe. Muchas personas se apartan por esa razón, por lo que sucede a través de estas personas. ¿Qué caracteriza? Decía el pastor Chuck Smith, el fundador de las iglesias Calvary, que es muy difícil a veces detectar si no conocemos la Biblia, si no leemos la palabra. Dice, te pueden dar, ya lo he dicho anteriormente, puede hablar 99% Biblia, pero con un 1% que ponga ahí de levadura, ya leudó toda la masa. Por lo general va sobre sus propias conveniencias, sobre sus propios deseos o lo que él quiere lograr, no por el fin de Cristo y lo que la iglesia quiere hacer. Entonces sí nos lleva a que pongamos atención acerca de qué es lo que pasa en cada iglesia, qué es lo que pasa alrededor de mí, qué es lo que me está llegando a los oídos, que me está llevando a alterar mi visión de lo que Dios estaba haciendo en mi iglesia. Porque pasa en todos lados, ¿sí? Pasa en todos lados. Pero no son las únicas figuras. Les digo que enseguida, después de esto, que el fin del ladrón dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir, a veces no se dan cuenta. Tuvimos una experiencia hace unos 9 años, casi de recién que empezamos, después de 3, 4 meses, 5 meses tal vez. Estaba aquí un hermano, quiero creer que es hermano, que había venido también a plantar una iglesia a Querétaro, pero las cosas no se habían dado por alguna razón. Total, se había quedado solo y su familia. Muy buenos servidores. O sea, no le tenías que decir nada, sabían qué tenían que hacer, sin que le hubieran visto nada de lo que hacíamos, inmediatamente se ponían a servir y a hacer las cosas, lo hacían muy bien. Pero poco después empezó a salir como que el corazón, ¿no? Al grado que un día me reclamó que porque yo enseñaba yo nada más en el grupo de hombres. Teníamos 4 o 5 meses que habíamos plantado la iglesia, ¿no? Bueno, porque soy el pastor. Y bien, pero no me di cuenta que estaba pastoreando ya 4 familias de la iglesia. Él, por su cuenta. Hasta que me lo hicieron saber ellos mismos y que se iban con su pastor. Porque él estaba haciendo lo que yo no hacía. Le digo, yo aquí estoy, siempre he estado. Yo los conozco y sí los pastoreaba. Lo que pasa es que no les gustó la confrontación con el pecado. Esa fue la diferencia. El otro los apapachaba y yo ya los conocía. Él apenas los estaba conociendo. ¿Sí? Esa era la diferencia. ¿Qué sucedió? Se va y se van. Y al poco tiempo, yo creo que no pasaron ni 2 meses, cada quien por su lado. Todo salió mal. Todos terminaron mal entre ellos y este hombre terminó fuera del estado, se fue muy hacia el sur. Lo escuchaba, lo veía servir, ¿sí? Así dices, este sí lo quiero de copastor. O es excelentes servidores, orando, diligentes en la palabra, pero el tema es no sujetos a la voluntad de Dios, porque eso no fue de Dios. Díganme lo que me digan. Por ahí podría yo decirte, me quitó unos pesos de encima, te voy a decir, pero de todos modos no estuvo bien. Y de eso, cuando hacemos incluso esas cosas,
aunque seamos creyentes, vamos a terminar dando cuentas al Señor de lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Pero eso fue un golpe de la mitad de la iglesia. Eran cuatro parejas y familias, ¿sí? Y gente que también servía, que de repente los había visto con actitudes diferentes, raras. Y te digo, ahorita uno está en la Sierra Gorda, el otro se fue hasta Mérida, otros están en otras iglesias, gracias a Dios están sirviendo, otros casi se mueren de enfermedades y otros ya andan perdidísimos en otras cosas. El ladrón dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Son ejemplos esos. Veíamos en la escuela del ministerio con el pastor Sergio, nos dio a distancia el estudio de la carta de Tito, y ahí dice que al que ocasione divisiones, simplemente no te la pienses y córtalo. Pero ¿por qué? Es que, ¿cómo crees que su corazoncito? La iglesia de Cristo, ¿de quién es? ¿Y de quién es el que da las instrucciones en su iglesia? Bueno, tenemos que tener temple también y saber detectar. Ahora, tenemos que pensar precisamente eso que les mencionaba, que el pastor Chuck decía, es difícil a veces detectarlos. ¿Por qué? Porque hablan Biblia, hablan bonitos, son afables. Porque porque están buscando una persona que te llegue y te echa pleito, te confronta sin razón y demás, pues no te va a traer seguirla, ¿no? Pero lo contrario sí, y vas a seguirlo. Y no te das cuenta que a veces lo que está haciendo es esto, apartándote, separándote, ¿sí? ¿Cómo separan en estos días? ¿Ya escuchaste a tal? Él sí sabe lo que dice, no que tu pastor. No, el pastor dijo tal cosa. Para mí tal dijo otra cosa. Él sí. No, aquí dicen que ya, aquí dicen que no, pero yo ya escuché que ya. Ponle lo que sea, ¿no? Escucha a tu iglesia, tienes iglesia. Si ese pastor al que escuchas no está disponible para que tú hables con él y le preguntes algo y te saque de dudas, no es tu pastor, es un predicador que escuchas, que te gusta escuchar. Pero si te digo algo, lo que yo te doy aquí un domingo no es todo lo que yo veo aquí un domingo. O sea, para yo contarte todo lo que veo en un capítulo, tendríamos que platicar toda la semana. Entonces yo te doy algo más general, tratando de darte el alimento que Dios me da a mí también, compartírtelo. ¿Sí? Ten cuidado a quién escuchas y cómo comparas. Necesitas un pastor en tu vida. ¿Sí? Si no te gusto como pastor, búscate otro, pero busca un pastor. Necesitamos un pastor en nuestra vida. Yo tengo mi pastor, ¿sí? Fabi tiene su pastor, ¿sí? Todos necesitamos un pastor. No nos establecimos a nosotros mismos. El punto aquí es, si algo podemos ver más adelante, aún lo vamos a ver, es lo establece Dios. Esta dinámica la establece Dios. Y Dios se hace responsable del pastor y él se hace responsable del consejo si ese pastor está sujeto a la palabra de Dios. Que al que atacan es al pastor y no a Dios es otra cosa, pero la verdad es que sí, a mí me puso Dios. Él me llamó, me dio el llamado, yo respondí. ¿Ha sido difícil? Sí, muy complicado. Como leíamos en la escuela de ministerio, recuerdan el tema es que el ministerio sería fabuloso, sería increíble si no fuera por la gente. ¿Sí?
Pero pues así es. O sea, es así. ¿Por qué? Porque así somos. Todos diferentes, de diferente contexto, de diferente trasfondo, incluso a veces hasta cultural, crecidos en diferentes lugares, con carácter propio, con muchas cosas diferentes. Lo que nos une es Jesucristo. Y Jesucristo dice que su palabra es la que nos debe de dar dirección. Bueno, dice en Ezequiel capítulo 34, versículos 2 al 8. Fíjate en esto que menciona Dios aquí. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Perdón. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntase por ellas. Por tanto, vos pastores oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Vamos al tema. Ezequiel 34. No le puse a los demás versículos. Busquen en sus Biblias, busquen en sus Biblias. Si no lo. Gracias. Ezequiel 34, 9. Y así, perdón, 34, 2, 8, 9. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Qué es esto? Vino Jesús, el buen pastor. Y sus ovejas oyeron su voz y le siguieron, entre las cuales eh, espero estemos todos nosotros. 11. Volvemos al tema, ¿no? Volvemos al tema. Una llamada de atención, Ezequiel 34, sobre todo para aquellos que tienen un llamado que no lo están cumpliendo como debe ser, ¿sí? Incluso el falso maestro, el falso profeta, pues tal vez ni siquiera hay llamado, no que no lo estén cumpliendo, porque ahora vamos a ver el que tiene llamado y no lo cumple como debe de ser. Sí, dice, yo soy el buen pastor, el versículo 11 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, su vida da por las ovejas, pero versículo 12 dice, mas el asalariado, ya volvimos a Juan, ¿sí? Ya volvimos a Juan. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Quién es el asalariado? ¿Sí? Está haciendo las veces de pastor, ¿sí? Pero es asalariado, pero él va por lo suyo, va por un pago, va por algo que puede ganar. Él no va para cuidar las ovejas, no va para atender las ovejas, va por beneficio propio, ¿sí? Pero cuando los problemas vienen, pues simplemente se va, porque no es su responsabilidad. Él es el asalariado. Ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Fíjate, no es ni siquiera el falso profeta. Llega alguien a meter las manos y en vez de entrar en confrontación y confrontar a esa persona, pues mejor se va. Yo me quito de problemas ahí a ellos. Si le quieren hacer caso a él, porque no es el pastor nombrado por Dios para esto, ¿sí? Sino es aquel que eh, dice, no, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Ayer recordábamos en el tema de la escuela de ministerio, en aquellos temas con Moisés, que los hombres jóvenes lo confrontaban y le decían, a nosotros también nos puede hablar Dios, nosotros también podemos dirigir aquí. ¿Por qué? Pues ven un hombre ya no de 80, de 90, 100 años guiándolos, dicen, no, es que este señor literal va arrastrando la cobija, ¿no? Casi, casi, bueno, Dios le da la fuerza para que, aunque sea la arrastre, pero le da la sabiduría acá y los va guiando. Pero el celo, el otro que no ha sido llamado, dice, yo estoy más joven, yo estoy más fuerte, yo puedo, yo tengo más elocuencia, ellos han visto que yo soy buen guerrero, ellos han visto que yo tengo, yo también sé producir, yo también me puede hablar Dios, yo voy a hablar con él. Y Dios dice, fórmame a todos y fórmense ustedes también, Aarón y Moisés. Fórmame a todos. Fuego. Nada más quedan ellos. Todos los demás perecieron. ¿Sí recuerdas esa parte? ¿Qué pasó? No es cosa sencilla, no es cosa de juego. Tal vez ahorita no vamos a formarnos y va a caer fuego y va a consumir. No, pero es de responsabilidad y compromiso y es de que realmente aquel hombre que se dice pastor se ha llamado por Dios. Porque si no, también lleva una condenación en lo que él está haciendo, sobre todo porque no está haciendo las labores para las que un pastor es llamado. Y estar ahí al pie del cañón no importa que lleguen, pues, como sería el ejemplo de David, ¿no? Que viene el oso, viene el leoncillo y él saca la onda y a correrlos y a pelear contra ellos, con tal de que el rebaño esté seguro, de alguna u otra manera. Pero como no son propias las ovejas, pues mejor se hace a un lado. Llega el lobo, despedaza todo o simplemente se apropia de todo, ya. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son? Nosotros, porque estas eran las de Israel. Pero le está hablando a los gentiles, ¿no? A los que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjate lo sutil que puede ser el engaño de uno mismo en la palabra. Si hay un asalariado, puede ser hasta más claro de distinguir que alguien que no se ha dado cuenta que tiene un llamado, o más bien se da cuenta que tiene un llamado y no lo quiere cumplir.
Los dos son errores. Tienes un llamado, pero no quieres hacerte responsable de tu llamado con Dios. ¿Qué es el llamado? Que Dios te ha llamado para servirle, no para ser a un varón como pastor, pero que todos estamos llamados a servir a Dios, ¿sí? Pero un llamado al pastorado. Tienes llamado al pastorado, pero no, es que estoy muy ocupado, es que yo tengo que hacer, es que yo, pero siempre quieres hacer las funciones y estar entrometiéndote con lo que tú aparentemente sabes porque no has dado tiempo para prepararte y estás metiendo ahí en la iglesia, terminas provocando tal vez problemas que no serían necesarios. O sea, o cumples con tu llamado o dile, perdóname Señor, pero pues no, pues entonces no llegues y muevas al agua. O sigues tu llamado o trata con Dios esa parte, porque sí sucede. Digo, yo sé que tienes un llamado, he hablado con algunas personas, pero no has respondido al llamado. Pero sí quieren hacer las labores de pastorado, pero no tienen los recursos para hacerlo. ¿Y qué termina pasando? Un desastre entre las amistades y los conocidos. ¿Por qué? Porque una cosa es, yo sé que la palabra es esta y se les debe dar, pero ¿sabes qué? Hasta que no estés del lado correcto, en el lugar donde te quiere Dios, no vas a entender el peso de responsabilidad que tienes. Él la carga, Dios la carga, pero si tú te pones sujeto a sus manos y puedes guiar a la congregación con autoridad, pero también con responsabilidad, pero también con dirección, porque Dios te está guiando a que no, pues es que no, esas cosas no deberían ser así. Pues ve y abre tu iglesia y hazte responsable de tu llamado y ponte a cuentas con Dios. Y que Dios que te dé sabiduría y disipúlate y ten un pastor y sé enseñable, sé dócil y ya deja de ser asalariado o más bien toma tu llamado al pastorado que Dios te ha llamado. ¿Por qué? Porque de otra manera solamente hay confusión. Hubo un tiempo en el tiempo del Antiguo Testamento donde dice el versículo y cada quien hacía como así, como bien le parecía. ¿Y qué pasa ahí? Cuando viene la anarquía, es la anarquía, es cuando no hay gobierno y todo, o sea, cada quien hace lo que bien le parece, termina volviéndose un caos la sociedad. ¿Por qué? Porque cada quien va a ver por lo suyo y no me importan los demás. Y Dios nos lleva en Jesucristo a que veamos primero por los demás, que consideremos primero a los demás, que amemos al prójimo antes que a nosotros mismos, porque de otra manera nosotros no vamos a cuidar a nadie. Vamos a atentar, vamos a cuidar lo nuestro. Primero yo, es más, a veces ni la familia. Primero voy yo. Si estoy bien yo, entonces también les va a alcanzar a mi familia. Pero de ahí en más no me interesan los demás, las demás personas. Eso es un error. Porque en Cristo, otra vez, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu corazón, mente y alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Cambió todo. Entonces no es hacer como bien me parezca, sino es hacer como el Espíritu me guíe. Y el Espíritu me guía en orden a conocer su voluntad, a hacer su voluntad y no terminar golpeando al redil, a las ovejas, sino no volviéndome un asalariado, no siendo un ladrón o un salteador, no siendo aquel que pone desorden, sino siendo un factor, una de las rocas que están edificando en la congregación. El fin del pastor dice en Efesios 4:11 al 14, dice, y él mismo constituyó a unos dentro de la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos.
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el fin, conocer a Jesucristo, ¿sí? Ser como Él, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el fin. Entonces, tenemos unos minutos más. Y no vamos ni a la mitad, pero bueno. Yo soy el buen pastor, versículo 14, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de esta redil, aquellas debo traer y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y él estaba anunciando lo que iba a hacer. Les digo, él no lo detuvieron, no lo capturaron, él se entregó. Él puso su vida para rescatar las nuestras. Jesús se entregó a pagar nuestro pecado, a morir por nosotros para darnos vida eterna. Ese es el fin de todo. Entonces, todo lo que les platico es porque eso lo hizo Él. Dice, Él es el buen pastor, sí, pero Él también establece un orden en su iglesia y establece lo que tiene que suceder. 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y la siguiente semana lo que vamos a ver es que le dice, lo quieren apedrear, lo quieren detener, lo quieren matar. Y dice, ¿por cuál de las cosas buenas que he hecho lo quieren hacer? Me quieren lastimar. ¿Por cuál? No, por hacer cosas buenas no, sino por blasfemar. Por favor, o sea, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué es? O sea, ves a Dios obrando en tu vida, en la vida del hermano, y a veces estamos ahí, bueno, hay algo que siempre, desde que soy creyente, aprendí, ¿no? Si ahorita ves a tu hermano, un fiel creyente, a alguien que camina con el Señor, de cierta actitud que tal vez no te agrada, imagínatelo antes sin Cristo, ¿sí? Nada más date una idea antes sin Cristo. O acuérdate de ti sin Cristo para que puedas ver al otro hermano y veas qué es lo que pueda estar pasando. Dios está tratando con todos nosotros. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Escuchaba un pastor días recientes, pasados días, decir, nunca me porté mal, nunca fui tal, no fui a buena escuela, estudié, tengo carrera, tengo esto, o sea, realmente no me fue tan mal en la vida. Sí, o sea, no he sido una persona, pero sigo siendo igual de pecador que el que más o que el que menos. Y sí, todos tenemos otra vez un trasfondo diferente. No pensemos que porque alguien le rescató de las drogas o de que alguien fue asesino o alguien X, nosotros somos menos amados por Dios o ellos somos más amados a nosotros por Dios que ellos. No, somos igual de amados. Respondimos al mismo llamado. El mismo perdón recibió uno que otro. Los pecados se pagaron en la cruz para unos como para otros. Tenemos un buen pastor, pero tenemos una iglesia en la que Dios nos ha puesto para seguir creciendo en Él, conociendo a Cristo, seguir edificándonos unos a otros, orando unos por otros, pero viendo su mano poderosa en cada uno de nosotros. Amén. De eso se trata, de seguir creciendo en fe, creciendo en Cristo. Vamos a orar para terminar este tiempo y terminar en alabanza. Dios,
Y Padre eterno, bueno y fiel, te doy gracias, Señor, porque, Señor, solamente por ti estamos aquí. Es tu gracia las que nos mantiene en este lugar, Señor, no físico, en este lugar aquí terrenal, Señor, pero sabiendo que estamos de paso, sabiendo que tenemos una ciudad celestial, un lugar celestial al que vamos directamente, Padre. Te ruego que aquí en este tiempo, Señor, tú nos des sabiduría, nos des discernimiento, que podamos entender tu voluntad, Señor, buena y perfecta, y que podamos sujetarnos a ti, Señor. Pretextos siempre va a haber. Justificaciones para todo lo que hacemos siempre va a haber. Pero una vez escuché, Señor, tú lo pusiste delante de muchos de nosotros, a ese hombre que dijo, si tu justificación te sirve el día que estés delante de Jesucristo en el juicio, úsala. Si no, mejor haz lo que Jesús te está diciendo. Y Señor, convéncenos de que es lo mejor a todos, escucharte y hacer de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.